Comenzamos con nuestra grabación del curso de análisis económico financiero. El tema de ahora es la contabilidad y las informaciones contables. Presentamos ahora algunas dudas crueles que tiene un empresario. ¿Mi empresa es un buen negocio? ¿Cuánto estoy ganando? ¿Estoy generando caja? ¿Cuáles son las mejores decisiones financieras que puedo tomar? Una respuesta posible. Es preciso entender qué es la contabilidad y las finanzas de negocio. En épocas anteriores, en la prehistoria, ¿verdad? Lo que le interesaba a la persona es contabilizar cuántos dientes de dinosaurio tiene. Imagínense. Para pensar con cuidado. Aquí hubo un pequeño caso. José Vivo invita a Pablo Ingenuo a ser socio en una empresa. Le vende el 40% de la propiedad de la empresa. José Vivo le vende a Pablo el 40% de la propiedad de la empresa. Son socios. José Vivo le remite a Pablo el siguiente informe. Ingreso 2.000, gasto 1.000, impuesto a la renta 300 y la ganancia en este caso es 700. Esto puede ser en dólares o en millones, ¿verdad? Vivo recibe 60%, o sea, 60% de 700, y José Ingenuo recibe 280, o sea, 40% de 700. Mas nuestro amigo José Vivo se pregunta, 420 es muy poco para mí. ¿Sabe de una? Voy a pagar con cheque de la empresa 1.000 del colegio de mis hijos. Entonces, le remite de nuevo el informe a José Ingenuo. Ingreso 2.000, gasto 1.000 como anterior. Ahora se le suma el gasto del colegio de 1.000. Consecuentemente, acá no hay ganancia. El impuesto a la renta va a ser 0. Ganancia 0. Vivo, en este caso, recibe 1.000 del colegio de los hijos. Nuestro amigo Ingenuo no recibe nada. Y vive y dice, y se justifica el Vivo diciendo, quien parte de ahí, entonces surge la necesidad de conocer a los principales usuarios de la información contable. Tenemos acá los principales usuarios de la información contable. La podemos dividir entre usuarios internos, o sea, la administración y los empleados. Y usuarios externos estaría aquí el inversionista,
estaría el auditor externo, etc. Acá tenemos a los usuarios internos y externos. Y aquí está el dueño, ¿verdad?, de la empresa, que es el administrador. El dueño, como vemos, le tiene que proveer informaciones tanto a los usuarios internos como a los usuarios externos. Pero para proveer esa información, para que no suceda lo que está pasando ahora, primeramente tiene que intervenir la auditoría. ¿Para qué? Para verificar la calidad de la información contable. Consecuentemente, el auditor externo lo que va a hacer es verificar la aplicación de las reglas y normas contables estandarizadas en lo que llamamos principio de contabilidad generalmente aceptado en la empresa. Puntos importantes. Ahí surge la necesidad de la auditoría. Él le va a dar objetividad a la información que provee la empresa, con pruebas, en base a pruebas. Es importante ahora definir lo que es la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Imagínense, ¿qué es la contabilidad? La podemos definir diciendo que es una ciencia que registra, que simple, escribe, formaliza los acontecimientos. ¿Qué tipo de acontecimientos? Las transacciones que tienen un denominador común financiero. Verificado en el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la entidad. O sea, la contabilidad, lo que es una ciencia que registra acontecimientos verificados en el patrimonio de la entidad. Vamos a dar otro caso. Caso de terreno y valor. Pablo busca ganancia. Hizo un socio. Compraron un terreno fuera de la ciudad por $50,000. El trato era mitad y mitad. Un amigo de Pablo le cuenta que una ruta sería abierta pasando delante del terreno. De acuerdo con el corredor, la propiedad tendría un aumento del 90% de su valor. ¿Cuál es el valor del terreno? Que se compró por 90 y ahora va a tener una valorización del 90%. Consecuentemente, la contabilidad necesita objetividad. Es decir, esta información que está proporcionando el corredor carece de esa objetividad. Por otro lado, una inmobiliaria que desea comprar el terreno para vender como lotes, hace una oferta de compra por $65,000. ¿Por cuánto los socios deberían vender el terreno? Aquí ya aparece una información ya relevante, que es la propuesta de la inmobiliaria. Por otro lado, nuestro amigo socio busca ganancia, precisa abandonar la empresa. O sea, el socio de Pablo busca ganancia, precisa abandonar la empresa. Le surgió una oportunidad de empleo en el exterior. Nuestro amigo, o sea, el socio, no tiene ninguna información acerca de la apertura de la carretera. Consecuentemente, Pablo, que es su socio, pretende comprar su parte. ¿Cuánto Pablo tendría que proponer para comprar la parte del socio? Recuerden que se compró por $50,000. Hay una inmobiliaria que quiere pagar $65,000. Pero esa información no la conoce el socio.
ahí aparece la importancia de la ética, ¿verdad? También el gobierno corporativo, la gobernanza, y también la responsabilidad de los socios. Consecuentemente, la información contable, como vimos, ¿verdad?, va para los usuarios internos y externos. Tenemos a los usuarios externos, tenemos a los clientes, bancos, fisco, la media, los accionistas mayoritarios y los accionistas minoritarios. Estos son los usuarios externos. O sea, que no participan en la administración de la empresa. Aquí es importante hacer una relación entre la contabilidad y finanzas. Esta es la línea de tiempo. Ahí aparece la contabilidad, que como sabemos debe ser objetivo y basado en documentación hábil e idónea. Por otro lado, al final tenemos las finanzas, que utiliza la contabilidad ¿para qué? Para usar esas informaciones para tomar decisiones. Informaciones contables. Sabemos, en algún momento hemos aprendido, ¿verdad?, ya sea en algunos cursos que hacemos, que las informaciones contables más importantes de la contabilidad viene a ser el balance general y el estado de resultado. Vamos a ver el caso del balance general. Como vemos acá, el balance general representa una fotografía del patrimonio de la entidad. Aquí hablamos del patrimonio de la entidad. Vamos a definir lo que es patrimonio de la entidad. Una fotografía en un momento dado del patrimonio de la entidad. ¿Qué es el patrimonio? Lo que tiene la empresa, por ejemplo, departamentos, o en forma personal, lo que yo tengo, mi departamento, mi coche, mis bienes. Estos son mis bienes. Por otro lado, tengo mis aplicaciones en las entidades, o sea, mis depósitos. Ahí tenemos mis derechos. Pero, en este caso, mostramos únicamente una parte de la composición del patrimonio, o sea, los derechos y los bienes. ¿Qué falta? Faltan las obligaciones, o sea, la deuda que yo tengo. Consecuentemente, el patrimonio viene a ser el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. La suma de todo esto, eso es el patrimonio. Ahí damos entonces con el concepto del patrimonio, ¿sí?, una definición. Vamos a dar un ejemplo didáctico. Mencionábamos, ¿verdad?, que tengo un departamento valorado en $50.000. Tengo una deuda, por otro lado, de $30.000. Consecuentemente, otro ejemplo. Tengo un departamento, el mismo departamento, que vale $50.000. Por otro lado, la deuda, en este caso, es $30.000. Además, tengo dinero guardado en el banco por $20.000. En total tengo entonces bienes y depósitos, en este caso derechos, por $70.000. Y para que pueda cuadrar entonces, como tengo deuda solamente de $30.000, entonces esto implica que tengo un patrimonio neto. Aquí hablamos de patrimonio neto de $40.000.
Consecuentemente, en el lado izquierdo, que viene a ser los bienes y derechos, corresponden lo que en contabilidad se le llaman activos. Y en el lado derecho tenemos las obligaciones y el patrimonio que se le llama pasivos. Por un principio contable, el total de activos debe ser igual al total de pasivos, que lógicamente, como vemos, está incorporando acá el patrimonio neto. Este es lo que se llama balance general. Esto es lo que se toma en una fecha determinada. Esto va variando, ¿verdad? Y normalmente cada mes la empresa toma una fotografía de su balance general, o sea, lo que tiene en ese momento, de los bienes y derechos por un lado y las obligaciones y patrimonio por otro lado. Eso es el balance general puede ser al 31 de diciembre de cualquier año. Y es importante no olvidar de este amigo león, que en otros países representa a la parte de impuesto a la renta, o sea, el gobierno. Entonces, al león también le interesa la declaración de bienes, derechos y obligaciones, porque él va a recibir una parte de las ganancias. Vamos a dar el caso de Felisberto Grande Suerte. Él en este caso tiene bienes y derechos y obligaciones. Por un lado, en el 2015 tenía 30 de bienes y derechos, y en el 2016 100 de bienes y derechos. Las obligaciones representaban 10 en el 2015 y 20 en el 2016. Consecuentemente, su patrimonio 20 ahora pasó a 80. Ahora el león se pregunta, ¿verdad? ¿Será que yo le digo una mordida a este incremento? Ahí, como vemos, hay una variación de 60 y una parte le corresponde al gobierno, ¿verdad?, en términos de impuesto a la renta. ¿Será que mordí lo suficiente? Vamos a ver informaciones adicionales. Aquí tenemos a una usuaria. Él utiliza los estados contables, ¿verdad? De esos estados contables saca informaciones para tomar decisiones. No existiendo restricción, ¿cuál es la mejor manera de organizar cuentas a cobrar y a pagar? Normalmente las cuentas a pagar y a cobrar se ordena por vencimiento. Una forma de administrar eso, porque son derechos y obligaciones que tienen una fecha de vencimiento, y la forma más fácil de administrar es ordenar por vencimientos. Ahora bien, el pasivo se ordena en base a la exigibilidad, o sea, viene primero lo que vence, ¿verdad? Después vienen las obligaciones que tienen un vencimiento posterior. Y el activo es importante ordenar por liquidez, desde el más líquido al menos líquido, desde efectivo al menos líquido, que viene a ser los activos fijos. Aquí vemos, en el pasivo tenemos lo que tenemos que pagar ya ahora, lo que tenemos que pagar en breve, o sea, en un plazo que no supere un año, lo que debemos pagar en un plazo que supera un año. Después, por otro lado, el activo, tenemos aquí ya el dinero, lo que voy a recibir en breve, es decir, ahí tengo cuentas a cobrar, inventarios que debo recibir en breve, y lo que voy a recibir de a poco.
el activo fijo. ¿Va? A los activos en finanza se le llama inversiones y a los pasivos se le llama financiamiento. Nosotros no vamos a utilizar la expresión contable que se da esto. Vamos a considerar el activo como inversiones y cómo se financia esas inversiones a través del pasivo, financiamiento. Consecuentemente podemos ver acá que los bienes y derechos, que son las inversiones, los financiamos con las obligaciones y el capital propio. Falta aún, ¿qué falta? Estado de resultados de los ejercicios. Acá tenemos la fotografía, como mencionamos, ¿verdad? Que es una fotografía del patrimonio. Esto sería el patrimonio, una fotografía del patrimonio. Tenemos bienes, derechos y obligaciones. Ese es el patrimonio. Si nosotros de los bienes y derechos le restamos las obligaciones, acá tenemos el patrimonio neto. Pero acá estamos hablando de patrimonio, es decir, el total. Es estático, o sea, una información a una fecha determinada, o sea, una fotografía. Por otro lado, tenemos acá una persona en una fecha determinada y acá tenemos otra persona. Entre estas dos personas ocurrió algo. ¿Qué puede ser? Ha ocurrido nuevas informaciones. Entonces miramos eso, lo que ocurrió con el dinero del dueño. Damos una atención muy especial. Y esto viene a ser el estado de resultado del ejercicio. O sea, ¿qué pasó entre el balance, o sea, en el balance general inicial y en el balance general final? ¿Qué pasó ahí? Y eso es lo que ocurrió en ese periodo, entonces nos da el estado de resultado. Gran parte de la información nos da el estado de resultado. Lógicamente hay algunas informaciones que el estado de resultado no da, porque el balance de un año para otro puede aumentar debido a, por ejemplo, que la empresa se endeudó más o la empresa recibió aporte de los socios. Pero cuando hay otras informaciones como los ingresos y los gastos, entonces hace que varíe el balance final con respecto al balance inicial. Consecuentemente tenemos el estado de resultado, entonces viene a ser los ingresos del ejercicio menos los gastos del ejercicio, que aquí nosotros le llamamos consumo del ejercicio. Este viene a ser el estado de resultado. Esto es lo que ocurrió entre estos dos balances, exceptuando, como mencionamos, algunas modificaciones del balance referente a variaciones del patrimonio, variaciones de las obligaciones. A esto le llamamos, a este resultado del ejercicio, le llamamos ganancias y pérdidas. Consecuentemente, aquí ya surgen algunos problemitas, ¿verdad? Es preciso separar la forma de pensar con las ventas realizadas en ese periodo, independientemente de que se haya cobrado o no. Por eso se le llama de lo devengado, o sea, lo que ha ocurrido sin llevar en cuenta si se cobró o no. Finanza, por otro lado, lleva en cuenta lo que se recibió o se pagó en ese periodo. Caja. Entonces, en la práctica, la información que da la contabilidad, el estado de resultados, en casos excepcionales o nunca va a coincidir con la información de caja, ya que ambos se deben a informaciones diferentes. Aquí podemos ver muy bien. La contabilidad, como mencionamos, ¿verdad?, trabaja con lo devengado, o sea, lo que ocurrió
independientemente de que se haya cobrado o pagado. Tenemos los ingresos del periodo por referente a las ventas, tanto a crédito como al contado, menos el consumo del periodo, o sea, los gastos al contado y a crédito, tenemos el resultado. Caja, por otro lado, o finanza, habla de recibimiento, de lo que se recibió en ese periodo, de los desembolsos, o sea, la salida de dinero, y nos da la información sobre el saldo de caja del periodo. Y mencionamos, ¿verdad?, que el saldo de caja, o sea, el saldo de caja, no va a coincidir con el resultado del periodo. Esto vamos a ir viendo con más detalle en las otras presentaciones. Consecuentemente, aquí es importante llevar en cuenta alguna terminología, principalmente la de gasto. Acá tenemos, por un lado tenemos, en este caso, tenemos acá la utilización de algunos recursos financieros. Eso se utiliza para, por ejemplo, dinero o cuentas a pagar, se utiliza para comprar productos o servicios. De este producto o servicio, además de eso, se utilizan también algunos gastos. Con eso formamos los productos y servicios. Para poder hacer esto necesitamos inversiones, tenemos que invertir en activos fijos, ¿verdad? Y comprar mercaderías. Cuando compramos mercadería viene a ser gastos, ¿verdad? Si es activo fijo, forma parte del costo, ¿verdad? O sea, la depreciación que forma parte del costo. Aquí es más fácil de decir, acá tenemos el consumo para la mercadería y el consumo, en este caso, a través del tiempo. Acá es importante entender, es decir, cuál es el costo de esta situación. Tenemos mano de obra directa de 500, compra de maquinaria 400, materia prima consumida 200, salarios administrativos 300 y depreciación industrial 700. Depreciación viene a ser, en este caso, el reconocimiento de la pérdida de valor de una determinada máquina. Vamos a ver cuáles son costos. Vemos que son costos la mano de obra directa, la materia prima consumida y la depreciación industrial, o sea, 1.400. De lo que están acá, 1.400 viene a ser costos. Esto es lo que forma el producto, el valor del producto que repitiendo, ¿verdad?, que se produció en ese periodo. Bueno, consecuentemente acá hicimos una rápida definición de lo que es balance general, que es una fotografía en un momento determinado de la empresa, de sus bienes, derechos y obligaciones. Le ponemos valor y ahí tenemos entonces el balance general. Por un lado tenemos los activos, que vienen a ser bienes y derechos, y por el otro lado tenemos las obligaciones y el capital propio. A los activos le llamamos inversiones y a los pasivos financiamiento. Por otro lado, tenemos también el estado de resultado, que como mencionábamos, viene a ser, utiliza el criterio de lo devengado, o sea, el ingreso del periodo independientemente de que se cobró o no. Los gastos del periodo independientemente también de si se cobró o no, de lo devengado.
Y aquí es importante distinguir de caja. Caja viene a ser lo que recibimos en realidad y lo que pagamos. Esa es caja. Y ambas cifras no van a coincidir. Siempre va a haber diferencia. Y como sabemos, nuestro amigo Luca Paciolo, que es un padre, ha inventado la contabilidad y ha inventado una idea innovadora que viene a ser el debe y el haber. O sea, cuando hablamos de debe, hablamos de débito. Cuando hablamos de haber, hablamos de créditos. El débito y el crédito. Por ejemplo, lógicamente, para dar una idea de cómo se utiliza esto, una compra de un activo fijo. El débito, ¿qué es? O sea, el destino de los recursos. Es el débito. Es decir, activo fijo. Y el origen viene a ser el origen y el crédito viene a ser el origen del dinero, o sea, caja. O sea, ahí tenemos entrada del activo fijo y por otro lado tenemos el crédito a dinero. Bueno, con esto terminamos esta primera clase sobre lo que representa la contabilidad y la finanza. Vamos a continuar esto en la siguiente sección, donde vamos a ir avanzando un poco ya en la diferencia de la contabilidad y la finanza. Gracias, señores.